Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante dentro del riesgo químico, específicamente dentro de la valoración del riesgo químico. Cuando nosotros valoramos un riesgo químico, debemos tener en cuenta la exposición del trabajador hacia esa sustancia química que tiene en un momento dado. Para eso es necesario que recordemos dos aspectos. Es decir, cuando evaluamos el riesgo químico, ¿qué hacemos? Calculamos el grado de riesgo. Ese grado de riesgo sabemos que es igual a la concentración sobre el TLV, el valor límite permisible. TLV por las siglas en inglés, Threshold Limit Value. Entonces, es muy importante que comprendamos eso. Entonces, el grado de riesgo sería la concentración. Esa concentración no la da un método de análisis químico. Entonces hicimos un muestreo químico, nos dieron unos resultados. Esos resultados nos dicen hay tal concentración. La concentración que puede venir en miligramos por metro cúbico, en partes por millón, en partes por billón, dependiendo. Entonces, esa concentración la vamos a dividir entre ese valor límite permisible. Y eso nos da el grado de riesgo. No voy a hablar ahorita de la interpretación de ese grado de riesgo, sino simplemente lo que quiero mostrar es que los valores límites permisibles están dados, por ejemplo, los de la ACGIH, como un TLV-TWA, como un TLV steel, como un TLV ceiling o techo. El TWA nos habla de una exposición de 8 horas, ¿sí? 40 horas a la semana. El steel es una exposición de 15 minutos que se puede repetir 4 veces durante el día, pero siempre y cuando haya un descanso a cualquier exposición de riesgo químico de 1 hora entre una exposición de 15 minutos y la siguiente. El valor cilindro techo es un valor al cual no podemos llegar en ningún momento dado. Es decir, es un valor peligroso para la vida. ¿Qué ocurre entonces? Nosotros a veces hay turnos de trabajo que no son de 8 horas. Podemos tener turnos de trabajo de 12 horas. O exposiciones que no son de 8, sino de 9, de 10, de 11, de 12 horas. Entonces, en ese caso, deberíamos ajustar ese TLV. ¿Sí? Debemos hacerle un ajuste si esa exposición tiene otro valor diferente al de 8 horas. Pensemos en una sustancia X cuyo TLV-TWA es 25 partes por millón. Bueno, ahora esos TLVs, esos valores límites permisibles, pues los encontramos, hay diferentes versiones. Aquí en Colombia utilizamos los de la ACGIH, ¿sí? La Asociación de Higienistas de los Estados Unidos. Y allí nos dan esos valores, TLV, TWA, steel y techo, tal como los acabo de explicar. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo esa sustancia X con un TLV, TWA de 25 partes por millón y mi exposición es de 12 horas, no de 8 horas? Entonces quiere decir que yo voy a hacer un ajuste. Si uno hiciera el ajuste, miremos lo que pasa. Entonces el grado de riesgo, bueno, hablemos que el laboratorio se hizo la medición a esa sustancia X y nos da que tenemos una concentración de 14 partes por millón durante 12 horas. Entonces ese grado de riesgo pues va a ser la concentración, que es 14 partes por millón, dividida el TLV, que es 25 partes por millón, y eso nos da 0,56. O sea, tenemos un grado de riesgo de 0,56. ¿Qué nos querría decir? Es equivalente a un 56%. Eso nos querría decir que estamos dentro de los valores límites permisibles, pero que debemos tomar medidas de control. Bien. Pero si mi exposición es de 12 horas, ese grado de riesgo no me sirve. Ese grado de riesgo me está mostrando un nivel más bajo del que realmente tengo, porque estoy expuesto
más tiempo de las 8 horas. Para corregir el TLB existen diferentes modelos. Está el modelo de la OCHA, está el modelo farmacocinético de Hickey and Rist, está el modelo Brief Scala. Les voy a explicar el modelo Brief Scala. Es un modelo sencillo y es un modelo pues, que va a tener en cuenta que a mayor exposición, digamos, si yo tengo una mayor exposición, ¿qué esperaríamos del TLB? ¿Que suba o que baje? Que baje. Entonces, si yo tengo 8 horas, un TLB dado, por ejemplo, 25 partes por millón, si ahora tengo 10 horas de exposición, ese TLB debe disminuir. Entonces ya lo permitido va a ser menos concentración de esa sustancia química. Bien, entonces ese modelo Brief Scala nos muestra dos ecuaciones. Una para un factor de corrección. Bueno, acá es importante decir lo siguiente. Ese TLB corregido va a ser igual al TLB dado, o sea, el TLB TWA, que ya lo tenemos, y lo vamos a multiplicar por un factor de corrección. ¿Sí? Entonces, dentro del modelo Brief Scala tenemos dos ecuaciones, el factor de corrección diario y el factor de corrección semanal. El factor de corrección diario, entonces nos dice que es igual a 8 sobre las horas diarias, entonces ahí vamos a poner 10, 11, 12, las horas reales que tenemos de exposición, por 24 menos las horas diarias, serían las mismas, sobre 16. Y hay otro factor de corrección semanal. Entonces en ese, digamos que esa formulación nos va a variar. Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 40 sobre las horas semanales por 168 menos las horas semanales sobre 128. Bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio con el factor de corrección diario y ya ustedes pueden hacer el otro ejercicio ya por su cuenta con el factor de corrección semanal. Bien, entonces pensemos si la exposición es de 12 horas, ¿cómo nos quedaría ese factor de corrección diario? Entonces simplemente vamos a reemplazar la fórmula. Entonces el factor de corrección diario va a ser igual a 8 sobre 12 multiplicado por 24 menos 12 sobre 16. ¿Sí? Y resolviendo esa ecuación, eso nos va a dar 0,5. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que nos dé 0,5? Que ese TLB corregido, se va a reducir a la mitad. Entonces fíjense que con 8 horas teníamos 25 partes por millón, pero con 12 horas nos va a dar la mitad, es decir, 12.5 partes por millón. Entonces veámoslo, simplemente vamos a tener ese TLB corregido, va a ser igual a 25 por 0,5, ¿sí? Que es el factor de corrección, y nos da 12.5 partes por millón. Bien. ¿Cómo sería ese grado de riesgo? Entonces fíjense que el primer grado de riesgo para 8 horas nos dio 0,56, ¿cierto? Ahora este grado de riesgo para 12 horas, entonces vamos a tener igual la concentración, que es 14 partes por millón, sobre el TLB, pero el TLB corregido. Ese TLB corregido, ya vimos que nos dio 12.5. Y eso nos va a dar un grado de riesgo de 1,2. Que sería lo mismo que 120%, es decir, que estamos superando el valor límite permisible. Entonces fíjense que para una sustancia que tiene un valor límite permisible de 25 partes por millón, nuestro cálculo de grado de riesgo para 8 horas nos da 0,56. Pero bajo las mismas condiciones, ese grado de riesgo para 12 horas nos da 1,2 o 120% de exposición. Entonces,
es muy conveniente siempre mirar esa exposición. Yo he visto informes de personas que han hecho evaluación del riesgo químico y han colocado 8 horas porque asumieron que eran 8 horas. Y tenemos que tener en cuenta que hay muchos trabajos que duran más de las 8 horas o por algún motivo duran más de las 8 horas. Entonces hay que ver esos días en que dura más de las 8 horas, qué correctivos debemos tener en cuenta, qué medidas de control adicionales debemos tener en cuenta cuando el trabajador esté más de 8 horas. Podemos decir, para 8 horas estamos bien, pero ya no vamos a estar bien para un número superior de horas de exposición. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Otro aspecto, o nos sirve también esto, ¿para qué? Nosotros tenemos un trabajador que está haciendo una labor de 8 horas, ¿sí? Y queremos aumentar ese número de horas porque tenemos una producción muy grande y se necesita aumentar pues la producción, el número de horas de trabajo. Entonces vamos a utilizar a ese mismo trabajador, obviamente haciendo las reposiciones laborales que vengan al caso. Entonces, esto nos permite de antemano decir, oiga, si lo ponemos 12 horas, ya nos vamos a pasar de ese valor límite permisible. Entonces vamos a necesitar unas medidas de control diferentes. O simplemente no lo vamos a hacer. Vamos a dejar que él siga sus 8 horas y esas 4 adicionales vamos a contratar a otra persona. Entonces, eso era lo que quería explicarles esta vez, este modelo brief y escala, que nos permite corregir el TLB a la exposición que tengamos. Es decir, cuando nos salimos del rango, es decir, nuestra exposición se sale del rango que nos da los valores límites permisibles. Entonces nos vemos en el próximo video.